Ha pasado más de un año de uno de los crímenes más macabros de 2020. Asesinato y descuartizamiento de un joven de 25 años en manos de su primo hermano y otros cómplices. Además, pese a que habrían 5 involucrados en este crimen, hoy solo 2. 2 están con prisión preventiva y estos 2 investigados de un momento a otro han dado marcha atrás en su confesión con el evidente afán de dilatar el proceso. Un nuevo e inédito video, sin embargo, desbarata la nueva versión. José Luis Leiva y Walter Jiménez con el reportaje. Una mañana poco antes de la pandemia. Se han encontrado 2 sacos de rafia en la cual se han encontrado restos humanos. Uno de los crímenes más aberrantes del 2020 maldijo para siempre a una familia. Es como una maldición. Que no merecíamos pasar por esto. Mi hermana y yo no merecemos pasar por esto. La sangre derramada en el segundo piso de este edificio corría también por las venas del que sería el asesino. Eran familia, eran primos hermanos. De un hecho criminal totalmente premeditado, con alevosía y todo porque todo estaba preparado. Por primera vez, imágenes de Martín Caxire Castañeda junto con su presunto descuartizador, su primo Miguel Ángel Saucedo Castañeda, ambos de camino al hogar del sacrificio. Un registro sórdido del mismo día del ensañamiento contra este joven estudiante de economía, cuyo cuerpo fue serruchado y abandonado en un descampado con ropa de mujer. Son tan insensibles, tan inhumanos. No sé cómo, de verdad no tengo palabras para calificar esa clase de personas. Estos son los rostros de los que serían los cómplices de este atroz crimen. En la actualidad, libres. Y los únicos 2 presos preventivamente desde hace un año que reconstruyeron el crimen. ¿Quién hizo esto? Un saco salió de su cuarto, el otro saco salió de la parte de la cocina. Que aceptaron su participación y que hoy, por estremecedor que parezca, se declaran inocentes. ¿Es responsable o no responsable de los cargos que le imputa la Fiscalía? No soy responsable de los cargos que le imputan. No responsable. No me considero responsable. Y esto ocasiona que se dilate el proceso y que salgan en libertad. Por exceso de carcelería saldrían en libertad los implicados en este crimen calificado contra mi hijo. Al amanecer del 20 de febrero del 2020, un reciclador que hurgaba entre los desperdicios encontró 2 bolsas con carne envuelta con plástico. Al examinar sus formas y al unir los cortes, descubrió que se armaba un cuerpo humano. Un nefasto hallazgo en una zona descampada del distrito de Comas, cuando se encontraron los restos de un hombre cuyo cuerpo había sido cercenado. Sus extremidades desprendidas de su tórax y su cabeza casi separada de su cuerpo. Día 20 salió en las noticias que habían encontrado como a las 7 de la mañana ya el cuerpo descuartizado en Comas. Yo sentí un escalofrío, tembló mi cuerpo. Hay ropa y hay unas herramientas que posiblemente con las no cierra, con las que posiblemente han cometido el hecho delictuoso. Al cercenar este cuerpo, el asesino también cortaba el cordón umbilical que unía a toda una familia. Un sacrificio de lo más cruel del que por primera vez esta madre quiere hablar ante el riesgo de que todo quede impune, sin importarle ya su apellido, hoy salpicado de sangre. ¿Quiénes asesinaron a su hijo Martín Caxire? Miguel Ángel Saucedo. ¿Quién es él? Mi sobrino, primo hermano de Martín. Y él, como siempre, le gustaban los juegos.
Él salía, a veces coordinaba con unos amigos y salía, se iba a jugar, siempre andaba con su mando. Videojuegos. A las 2:30 de la tarde, Martín Caxire Castañeda aparece en vida conversando con su primo hermano Miguel Saucedo Castañeda, confiado de que solo se quedarían 2 horas para unas partidas de videojuegos. Pero, ¿qué clase de juego sombrío tenía Miguel ya en la mente? Jamás en mi vida imaginé que mi sobrino nos odiara, ¿no? Supongo que nos habrá odiado, envidia, odio hacia nosotros. En la puerta, Ricardo Bojorquez, el inquilino de la casa, espera ansioso a que lleguen los invitados. El juego está por empezar. Él nunca dijo dónde estaba, pero la comunicación con su madre era constante. Como me contestaba por el WhatsApp, no desconfié porque me hablaba con las palabras de Martín. Por decir a su papá, él se llama Didi, pero le dicen Churi, la familia nada más. Entonces no le digas nada a Churi. El lenguaje que se empleaba en los mensajes de Martín era un lenguaje familiar. Claro. Con eso bastaba para aliviar la corazonada que la tenía inquieta. Para ese momento, sin embargo, Martín Caxire ya no tenía escapatoria. Empezaron a surgir movimientos extraños en este segundo piso. Pasaban sombras erráticas, se asomaban a las ventanas, había confusión y también más invitados a la mutilación de Martín Caxire, tal como lo revelan estas imágenes nunca antes vistas. Memorice bien cada característica, con textura atlética, otro con pañoleta y un tercero conduce la moto. Todos miran hacia el segundo piso. De pronto, 2 de ellos desaparecen y lo que ocurre con Martín Caxire queda en voz de lo que sus mismos verdugos contaron el 2020. Miguel yo lo veo que está como en un plan así, y luego mientras él está lavando los platos, y él hizo esto. Y luego el occiso voltea rápidamente diciendo, ¿qué estás haciendo? Y luego yo en ese momento me asusté porque vi esa acción. El occiso se cae, y Miguel voltea diciéndome, cállate la boca. ¿Y cómo se llama en ese momento? Lo llega a cuchillar así, ¿cómo se llama? Claro, y en ese momento le hizo así, y él me dijo, cállalo. Y en ese momento me asusté y todo, y luego le llegué a tapar la boca. Apuñalado, pero aún con fuerzas, Martín Caxire miró a su asesino. Tenía ante sí, según lo narrado por Ricardo Bojorquez, a su mismo primo, sangre de su sangre, cometiendo una atrocidad sacada del mismo Averno. Pero uno no quiere aceptarlo. Nunca sospeché que iba a pasar eso. ¿Y quién todavía? Es como una maldición. Que no merecíamos pasar por esto. Mi hermana y yo no merecemos pasar por esto. Martín Caxire Castañeda, 25 años, hijo único, excelentes notas, había culminado de estudiar un idioma, futuro economista, pero sobre todo, dicen sus padres, amante de estar en casa, la misma casa donde creció su primo hermano Miguel Saucedo Castañeda. Casi no se le veía a él acá, muy poco. Muy poco, su vida era en la calle, nosotros no sabíamos casi de él. Muy poco estaba en casa, solamente por decir en Navidad, Año Nuevo. Y ahí son las fotos en familia, están juntos y sonrientes en una cena navideña, juntos en un cumpleaños de familia, juntos en visitas familiares, juntos entre sus demás seres queridos. Pero, ¿qué ocultaban sus miradas? ¿Por qué habría de descuartizar a un primo hermano? Hubo un problema más antes, por dinero.
unos años antes. Pero de ahí pidió disculpas y bueno, se volvió a retomar poco a poco, ¿no? Poco a poco, no tampoco tan rápido, sino poco a poco. Pero nosotros siempre con la desconfianza, ¿no? El Uciso llorando decía, ¿por qué? ¿Por qué, Miki? Y luego en ese momento él estaba diciendo, tu mamá debe mucho dinero. Una vez muerto Martín Caxire, su primo Miguel, o Miki, junto con los cómplices, empezaron a diseccionar el cuerpo. Y en ese momento me dieron el serrucho en la mano y me dijeron, ¡córtalo! Miguel en ese momento con la cabeza estaba moviéndola así. Estaba que como que tratando de doblar más la cabeza para que entre. Las herramientas que utilizaron, una sierra, un martillo y, según también se indica en este informe de criminalística, vidrio. Las pruebas de luminol son el fiel registro de la trayectoria de la sangre. Cocina, sala, paredes, baño, todo estaba manchado. A las 7:30 de la noche, casi 5 horas después de ingresar al hogar del sacrificio, los hombres antes mostrados, uno fornido, otro con pañoleta y el conductor de este auto rojo, cooperan para sacar en bolsas el cuerpo trozado del estudiante universitario que terminó en este terreno baldío de Comas. Gracias a estas imágenes se obtiene una prueba contundente de que en total 5 personas habrían sabido sobre lo ocurrido en este segundo piso. Hoy solo 2 están con prisión preventiva. ¿Qué piensa ahora de su sobrino Miguel Ángel Saucedo, señora? Que es un enfermo, psicópata, para que haya hecho esto sin pensar. Solo después de las investigaciones, esta madre comprendió que luego de las 3 de la tarde ya no estaba hablando con su hijo por WhatsApp, sino con el asesino que se hizo pasar por él hasta la noche del fatídico 19 de febrero del 2020, y a quien veríamos en estas imágenes. Pero el maleficio en esta historia continúa a más de un año del crimen. Nos sentimos indignados porque el Poder Judicial no hace nada. Han pasado más de un año y no han hecho nada actualmente. O sea, no sé cómo va la justicia acá en el Perú. De las 5 personas registradas en video, algunos no identificados, solo Miguel Saucedo Castañeda y Ricardo Bojorquez cumplen prisión preventiva. Y a pesar que ellos mismos contaron sus actos en el crimen, ahora se eximen de culpa. ¿Cuál es su respuesta, señor, después de haber conferenciado con su abogado? ¿Es responsable o no responsable de los cargos que le imputa la Fiscalía? No, no soy responsable de los cargos que se le imputan. No responsable. Muy bien. El señor Ricardo Andrés Bojorquez Álvarez, ¿usted cómo se considera? ¿Responsable o no responsable de los cargos que le indica la Fiscalía? No me considero responsable. Y esto ocasiona que se dilate el proceso y que salgan en libertad. Por exceso de carcelería saldrían en libertad. La justicia está de patas para arriba. La huella del crimen es imborrable para esta familia. Lamentan la hora, el lugar y la forma de esta partida. Su consuelo es encontrar justicia. A este hecho lo han llamado maldición. Hoy, este segundo piso tiene un nuevo inquilino. La muerte vive adentro. Y ahora no quieren hablar. Y eso causa que el proceso se dilate. El Poder Judicial ya aprobó una prórroga de la prisión preventiva por 4 meses y después de eso no hay sentencia. Los 2 únicos investigados en este crimen, que ellos mismos además confesaron, pues simplemente quedarían en libertad. Impunidad total después de esa barbarie, de ese ensañamiento con un joven que además lo único que hacía era estudiar, sacar buenas notas y, como dicen sus padres, ser un buen hijo. En fin, ojalá eso no termine ocurriendo. Bueno, queremos comentarles también que este 3 de mayo, ojo, hay que estar sumamente atentos, Ocinelmin hará pública su decisión sobre un tema que tiene que ver con el cambio de regulación del precio de gas de las generadoras eléctricas, que puede sonar pues muy distante, pero ¿por qué el tema es importante? Porque va a tener, bien o mal, un impacto en las tarifas eléctricas y también
en economía en su conjunto. Según varios expertos, de darse este cambio en los hogares, se podría producir de manera inmediata pues una reducción breve, ¿no? Pequeña, de 0,5%, pero luego habrían incrementos de 10%, el anterior era 6,5%, ¿no? Y en el mediano plazo, pues, todavía mantenerse en esas cifras altas. Así que a tener mucho cuidado, porque según declaraciones anteriores del mismo Sinermin, para el sector empresarial estas serían aún peor, podrían ser mucho más altas, y ahora imagínense las repercusiones que este tendría también en el caso de las MIPES, que ya de por sí andan bastante preocupadas. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa.